Este es un mensaje del pastor Darren Roberts, traducido y predicado para todos aquellos que hablan español, desatando la verdad del Evangelio de Jesucristo a un mundo perdido para la gloria de Dios. Estar juntos en este viernes bueno, en este Viernes Santo. Feliz viernes. Espero que hayan tenido una buena semana y este siempre es un servicio favorito, el venir acá en el Viernes Santo, hacerlo en nuestro edificio y regocijarnos y pensar en la crucifixión de nuestro Salvador. Así que oremos y pedámosle al Señor en esta meditación en su palabra. Señor, es sorprendente y maravilloso para nuestros corazones cuando pensamos en esa oración. Es consumado, ha sido terminado, que tú terminaste y cumpliste toda la actividad de entregar tu propia vida en tu sangre, el pago de nuestros pecados. Señor, y no queremos nunca crecer cansados de escuchar y de pensar y meditar de las maravillosas noticias, las buenas nuevas de Jesucristo y el crucificado para que podamos tener perdón. Así que en esta noche, mientras meditamos en la sabiduría y la crucifixión, enriquece nuestros corazones. Aquellos aquí en esta noche, Señor, que no te conocen, que la cruz todavía es locura para ellos y la sabiduría no ha llegado a sus corazones. Oro que en este Viernes Santo y en esta temporada de Pascua, la resurrección sea para salvación. En tu nombre oramos, amén. Bueno, quiero que empecemos. Por favor, abran sus Biblias a Proverbios capítulo 1. Vamos a estar ahí en un momento. En Proverbios 1, tal vez no estás pensando que es un pasaje común en este Viernes Santo, en este buen viernes, pero creo que vas a ver las conexiones en un momento. Lo titulé en esta noche, La sabiduría de Dios fue crucificada. La sabiduría de Dios fue crucificada. Y si ves, la sabiduría de Dios en todas las épocas siempre ha sido lo que hace al mundo arrodillarse, pero cuando viene al pueblo de Dios el rescate, la sabiduría de Dios, eso es lo que hace a la gente en el mundo que se enojen y se rebelen. Pero para nosotros el pueblo de Dios es nuestro recurso para salvarnos. Para el no creyente es una locura la sabiduría de Dios, como lo dice en 1 Corintios. Es algo de lo cual ellos se burlan. No pueden entender y darle sentido a la sabiduría de Dios. Requiere la gracia sobrenatural de Dios para poder apreciar la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios siempre ha sido rechazada y ser tomada como no necesaria por los no creyentes. Por naturaleza rechazamos la sabiduría, la resistimos, apartados de la gracia, nunca amamos la sabiduría de Dios. Pero lo que quiero hacer en esta noche es hacer un estudio teológico y bíblico, empezando en Proverbios 1, que nos va a hablar acerca de la dama de la sabiduría, la mujer sabia. Y vamos a ver en el Evangelio de Mateo que hay una sabiduría aún mayor que ha de venir. Y esa sabiduría es la sabiduría de Dios, la cual es retratada en la persona de Cristo en la cruz. Él es la encarnación de la sabiduría. Y lo que podemos ver es que Dios crucificó la sabiduría desde un punto de vista humano para que podamos tener la salvación en la cruz. La sabiduría fue crucificada, así que quiero hacer algunas conexiones para ti. Empecemos. Proverbios, capítulo 1. Proverbios 1. Y para que en el tiempo que terminemos, vamos a terminar en 1 Corintios 1, viendo conexiones importantes para este Viernes Santo. Meditemos en esto. Proverbios 1, como tú lo sabes, es Salomón hablándole a sus hijos acerca de la sabiduría. Y está tratando de retratar el mensaje a sus hijos de que hay algo más importante que la sabiduría del mundo y es la sabiduría bíblica. Así cuando llegamos al verso 20 del capítulo 1, describe la sabiduría como alguien, como una mujer femenina.
y se describe como una dama, la dama sabia o la dama de la sabiduría, y está tratando de atraer a sus hijos, cautivarlos, llevarlos a la importancia de la sabiduría en sus vidas. Y aun cuando lo digo, la dama de la sabiduría atrae tu atención. Es una manera diferente de pensar de la palabra de Dios como una entidad femenina. Es importante que podamos ver el propósito de ese mecanismo de literatura o literario. Es para atraer la atención. La dama sabia en Proverbios capítulo 1 puede ser tu mejor amiga o puede ser tu enemiga. Y en Proverbios 1 del 20 al 33 le puedes pensar en esto. La dama de sabiduría es una mujer peligrosa de ignorar. Tú no quieres ignorar a la dama que es sabia, a la sabiduría encarnada en una dama. Cuando viene al pueblo de Dios, la sabiduría no está escondida. Dios quiere que sepan la sabiduría. Miren, capítulo 1, verso 20. La sabiduría, la palabra de Dios, clama en la calle. En las plazas alza su voz. Verso 21. Clama en las esquinas de las calles concurridas. A la entrada de la puerta de la ciudad pronuncia sus discursos. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaráis la simpleza y los burladores se deleitarán en hacer burla y los necios aborrecerán el conocimiento? Y mire, quiero que noten en esos versículos acá que la dama sabia, la dama de la sabiduría, ella está en un lugar de mucha concurrencia en la ciudad y ella está clamando y les está rogando, pongan atención a mí, no a la sabiduría de este mundo, lo que yo te puedo observar. Y en este sentido, en el verso 20 está hablando a las esquinas concurridas de las calles. Ella no quiere ser escondida, la sabiduría no quiere ser escondida, quiere ser conocida y está apuntando a todas las personas y particularmente está apuntalando la dama sabiduría. Verso 21. Oh, cuánto ustedes simples van a ser simples en su mente. No tienes que vivir en simpleza. Tú puedes abrazar la sabiduría. Noten, la dama sabiduría, verso 23, no corran de mí, no corran de mi reprensión, no me rechacen. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre ustedes, sobre vosotros. Cuando la sabiduría clama, dice, no huyan de mí, corran hacia mí y encontrarán bendición y gracia. Pero noten lo que pasa cuando las personas ignoran la sabiduría de Dios. La dama sabiduría es una mujer peligrosa, una dama peligrosa a ignorar. Miren lo que dice verso 24. Porque he extendido mi mano y nadie puso atención, y ustedes rechazaron mi consejo. Yo me reiré en su calamidad. Yo me burlaré cuando venga su temor. Cuando venga como una tormenta y la calamidad venga como un viento fuerte, entonces me llamarán a mí, pero yo no responderé. Y ves, la sabiduría de Dios no es algo que escuchas de forma neutral. La sabiduría de Dios es ya sea aceptado como o rechazado, porque en el último día va a regresar a burlarse de ti. Miren, se está riendo. Verso 26. Verso 28, tú llamas a ella, pero no te va a responder. Miren el verso 28, aquellos que rechazan sabiduría me buscarán con diligencia, pero no me hallarán. Verso 29, está resumiendo esto, porque ellos odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor, ni siquiera aceptaron mi consejo y despreciaron toda mi reprensión, así que comerán del fruto de su conducta y se satisfacerán en sus propias artimañas. La dama sabiduría dice, si tú no quieres comer de la comida que te doy de sabiduría, te vas a comer de tu propio pecado y comerás de ello y lo devorarás. Y mientras hace esto de forma como
una forma donde tú comes todo, vas a probar la reprensión de tu pecado. Es la manera más peligrosa de ser y rechazar a esta dama que personifica la sabiduría de Dios. Note en verso 32, porque el desvío de los simples los matará y la complacencia de los necios los destruirá. Pero noten el verso 33, pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor del mal. Ahora, ahora tú dices, pastor, ¿qué hace todo ese lenguaje acerca de la sabiduría? ¿Qué tiene que ver con el Viernes Santo? ¿Qué es ese lenguaje de Proverbios? Tiene que ver con la crucifixión. Mi respuesta a ti es, lo tiene que ver todo. Todo tiene que ver con la sabiduría de Dios, cómo se relaciona con la crucifixión. Porque, escucha esto, amados, y por favor pon atención a esto. La dama sabiduría está hablando acerca de la palabra de Dios. No quiero disminuir eso. La dama de la sabiduría está dando la sabiduría de Dios en su total expresión, como lo bosqueja el libro de Proverbios. Pero quiero que recuerdes algo, que en el Nuevo Testamento, Jesucristo es llamado por el título la sabiduría de Dios. Primera de Corintios 1:24, Cristo, el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Primera de Corintios 1:30, Cristo Jesús se ha convertido sabiduría que proviene de Dios. Colosenses 2:3, en quién están escondidos, eso es Cristo, todos los tesoros de sabiduría. Así que Proverbio 1 no está hablando de forma última de la persona de Cristo, pero si tomamos una línea bíblica teológica hasta el Nuevo Testamento, que si decimos que la dama sabiduría es profética y ella está hablando acerca de la forma corporal y última encarnación de la sabiduría, la cual fue predicada en la cruz como la sabiduría de Dios. Y tú puedes inclusive pensar que la dama sabiduría está gritando en las calles, pero en la cruz está aclamando a la persona de Cristo, quien es la sabiduría de Dios. Cristo se convierte y es la sabiduría de Dios en la cruz. Y algún puede decir esto, nunca en toda la historia de la humanidad, Proverbio 1 fue tan verdad de lo que sucede rechazar a la sabiduría de Dios cuando rechazan la cruz. Si tú rechazas la cruz, la dama sabiduría se va a burlar y se va a reír de ti en el día del juicio porque tú rechazaste la última expresión de la sabiduría de Dios, que es Jesucristo. Déjame mostrarte esta conexión en Mateo y luego lo vamos a ver en Primera Corintios. Por favor, tornen y muévanse a Mateo, Mateo capítulo 12. Por favor, búsquenlo. Miremos el verso 38. En la cruz, miren, la sabiduría no solo fue rechazada, pero en la cruz la sabiduría fue crucificada. Piensa en esto por un momento. Ahora mira lo que Jesús dijo a los líderes religiosos acerca de su relación. Lo vimos en Proverbios 1, Salomón y la sabiduría. Mateo 12, verso 38. Y algunos de los escribas y los fariseos dijeron, Maestro, queremos ver una señal. Y esto es típico de ellos. Los líderes religiosos venían a Jesús y le decían, sí, sí, escuchamos tus palabras, pero muéstranos en verdad lo que es de Dios, una señal. Así que Jesús le dice a estas personas con sus corazones endurecidos y sus cuellos duros, dura cerviz, y le dijo, una generación malvada y perversa se les dará una señal, y ninguna señal se les dará sino la señal del profeta Jonás. Y en el 40 describe Jonás en los 3 días y las 3 noches en el vientre de el monstruo marino, del pez. Los hombres de Nínive, verso 41, se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. Y ahora miren a Jesús. Él se introduce acá. Yo sé que escuchaste acerca de la sabiduría de Salomón, pero ahora yo estoy acá y yo soy mayor que la sabiduría de Salomón. Yo soy la sabiduría de Dios encarnada de forma
perfecta. Miren esta conexión de Proverbios 1 de Mateo y vamos a ver en 1 Corintios. Verso 42, la reina del sur se levantará con esta generación hablando, recuérdense, la reina Shiva vino a ver a Salomón, la reina del sur, en el juicio y condenarán, se levantarán ese día porque ella vino desde los confines de la tierra, miren esto, para oír la sabiduría de Salomón. Y miren acá, está aquí alguien mayor, hay una mayor sabiduría que Salomón. Y está acá. ¿Y quién está hablando? Jesús de sí mismo. Yo soy la encarnación de la sabiduría mayor que la sabiduría de Salomón. Si tú me rechazas a mí, rechazas la totalidad de la sabiduría de Dios. Ahora vamos a 1 Corintios. Avancen conmigo a 1 Corintios. Pablo, él toma ese mismo cordón de la sabiduría de Dios y lo aplica a Jesús y lo aplica a nuestro Señor. Y miren ahora, la sabiduría se personifica no de una forma femenina en Proverbios 1 llamando a las personas, pero la sabiduría es personificada y titulada por la persona de Jesucristo. Noten ahora en el texto 1 Corintios 1, verso 20, 24, pongan sus ojos acá. Pero aquellos a los cuales son llamados griegos y judíos, nosotros podemos ver Cristo, el poder de Dios y la sabiduría de Dios, verso 30. Pero más por su obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo por nosotros sabiduría que proviene de Dios. Verso 2. Miremos ahora, pero nosotros hablamos la sabiduría de Dios, verso 7, un misterio, la sabiduría oculta que desde antes del siglo Dios predestinó para nuestra gloria, la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo han entendido, porque si lo hubieran entendido habrían crucificado al Señor de la gloria. Ahora nosotros venimos a pensar en la sabiduría en esta manera. El mundo ve la crucifixión no como la sabiduría, sino como una locura. Los no creyentes, tal vez tú estás acá en esta noche y tú piensas que la cruz de Cristo se llama sabiduría, es una locura. Ahora piensa en esto, lo que nosotros estamos diciendo. Jesucristo es la sabiduría perfecta de Cristo. La cruz es la sabiduría perfecta de Cristo. Eso suena como algo sin sentido, totalmente enloquecido. Miren al verso 18, cuando está hablando en el capítulo 1 que Jesucristo es la sabiduría de Dios. Porque la palabra de la cruz es necedad y locura para los que se pierden. La palabra de la cruz es necedad, locura para los que se pierden. Ahora, esto es algo muy interesante. Miremos el verso 27. Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Verso 28. Dios escogió a lo vil y lo despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es. Así que quiero que pienses en algo por un segundo. Si la crucifixión es la última encarnación de la sabiduría de Dios y la persona de Cristo es la sabiduría de Dios crucificada, piensa cuán necio y loco le suena eso a un no creyente. ¿Por qué la sabiduría de Dios crucificada es tanto una locura? Porque un incrédulo puede decir, ¿qué tipo de idea es esta? Que Dios va a escoger a toda la gente en toda la eternidad pasada a poder pensar de que una persona va a morir en la cruz crucificada. ¡Qué locura! ¿Quién va a pensar y va a desarrollar un plan que va a determinar a toda la eternidad basado en la muerte de otra persona en la cruz? ¿Por qué en el mundo Dios iba a pensar que iba a ser una buena idea de enviar a su único hijo para morir en la cruz para que sean salvos? No se ve algo sabio cuando piensas en esto. ¿Por qué alguien tiene que morir por nuestro pecado? Yo no soy tan importante. Tú me estás diciendo, no soy tan malo, que simplemente debo poner mi fe en Jesucristo, en esta única persona
que fue enviado para morir y toda mi eternidad iba a cambiar. Eso suena como una locura. Es algo muy simple, algo necio, es una fantasía. ¿Qué tipo de tonta idea es esta? Que alguien tiene que morir para que otros vivan. Y aparte de eso, ¿por qué ibas a matar a alguien que no lo merece? Y si ves tan loco es esto, los no creyentes tienen estas nociones en su mente. Esto es una locura, porque Él debe morir por mí, yo no soy tan malo, porque Él tiene que morir, porque en toda la historia de la humanidad alguien va a morir en la cruz, en un árbol. Y miren, y si pensamos en este rey victorioso en el cual fue escupido y golpeado y maltratado, ¿por qué debería morir así? Eso no se mira como algo sabio, eso se mira como algo estúpido, algo sin sentido. ¿Qué tipo de Dios iba a venir con un plan como este? No tiene sentido en lo absoluto. Esto son las cosas de las cuales se hacen los cuentos de hadas en los libros. Esto es algo como la ciencia ficción. Esto pertenece a la categoría de la fantasía en una biblioteca. Tal vez tú estás acá en esta noche y conoces a alguien como esto que piensa, ¿quién en el mundo iba a pensar que nosotros tenemos que confiar en la muerte de alguien crucificado y un Mesías resucitado para salvar un alma de todas las maneras en que Dios podía hacer un plan para redimir a la humanidad? ¿No podía él pensar en algo mejor que matar a su hijo? ¿No podía venir con un mejor plan que para redimir a los pecadores? A veces personas vienen con ideas como estas y estas acusaciones que de las cosas necias que dicen acerca de la sabiduría de Dios. Quiero decirles a ellos, en verdad, en toda tu experiencia tú tienes una mejor manera, tú tienes un mejor plan, tú tienes más sabiduría que Dios. Él está desde la eternidad. ¿Cuántos años tienes tú? Aún si estás aquí en esta noche, personas jóvenes que estás acá y tal vez puedes responder y no has respondido a Cristo y no has doblado tu rodilla y escuchas la historia del Evangelio y escuchas que Jesús murió en la cruz y dices, no, yo no sé, la sabiduría de Dios, eso es lo más sabio que Él podría hacer para hacer ese plan. Tal vez estás acá y te burlas. Tú, quiero preguntarte, ¿tienes un mejor plan? ¿Tú tienes una mejor manera de salvar a la humanidad de la ira de Dios? ¿Tienes un mejor plan para salvar a los pecadores de la mano airada de Dios? ¿Tienes uno? Dímelo. ¿Tienes una mejor opción? A veces yo hablo a las personas que no son creyentes y le digo, entonces, dime, me dicen sus ideas yo les digo acerca del Evangelio, sí, eso es para los cristianos, eso es para ti, esto es tu interpretación, esto es lo que tú crees. Yo le digo, entonces, ¿qué es lo que tú creas? Dame algo. Bueno, estoy esperando que al final todo va a funcionar o yo trato de ser una buena persona o tal vez si nos volvemos en otra sustancia o tal vez hay un karma o nos recreamos, hay una reencarnación o algo así. Y yo a veces les digo, ok, pero ¿qué si tú te equivocas y la Biblia es correcta? Y si la perfecta sabiduría de Dios es la crucifixión, entonces, ¿qué harías? ¿Cuál es tu plan? ¿Qué idea tú tienes que es mejor? Y si ves, cuando tú y yo escuchamos esto, dices, no, yo no creo nada de eso, es lo opuesto a mí. La crucifixión de Cristo es la sabiduría de Dios para mí, es todo para mí. Y eso es lo que yo quiero pasar unos momentos acá. Es para los no creyentes, la sabiduría de Dios es una locura. La cruz no es algo sabio, no es una buena idea. La cruz no es lo más sabio que Dios y la mejor idea que Dios ha tenido. Eso es para el no creyente, pero para el creyente. En verdad, la locura de la cruz y la necedad de la cruz, lo cual es una tontería para el mundo, se convierte en las buenas noticias y las mejores noticias para nosotros. En las mejores noticias para nosotros. Eso, lo que el mundo se burla y lo toma como una comedia, para nosotros es lo más importante. Nosotros pensamos que tú, el no creyente, es loco y no tiene sentido porque no saben lo que están perdiendo. La diferencia entre el creyente y el no creyente es que nosotros miramos la cruz como la sabiduría, lo más sabio que Dios ha hecho, y el no creyente lo ve como una locura y necedad y sin sentido. Nosotros lo vemos como sabio y necesario. Ahora noten esto, verso 18. Porque para ustedes y para mí, los creyentes,
la cruz no es una necedad, es la sabiduría siendo crucificada que ha proveído nuestra salvación. Note en verso 18. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para ti, para mí, para nosotros, los cuales hemos sido salvos, es el poder de Dios. Los creyentes y los no creyentes son fundamentalmente diferentes. Cuando tú y yo estamos viendo la cruz diciendo, Dios es tan compasivo y misericordioso, proveyendo en la cruz su poder para salvarme. Cuando crucificó a su único hijo, cuando experimenté el poder de la resurrección que ha transformado mi vida, y el no creyente dice, yo no he experimentado ningún poder como eso. Para nosotros es poder, míralo, es el poder de Dios. Miren también lo que es para nosotros los creyentes, verso 21. Es el mensaje que nos salva. Verso 21. Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, porque le agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. ¿Alguna vez has predicado, has pensado en eso? El mensaje de la cruz se ve como una necedad y una locura para el no creyente. Vas a un no creyente y le dices a un impío, le dices, tú eres un pecador destinado al infierno y tú necesitas un salvador como sustituto, necesitas una rectitud y una justicia que no es tuya. Y tú estás parado delante de Dios y vas a ser acusado como culpado delante de Dios y te dicen, ¿qué? No, no soy tan malo. Eso suena como una locura. Tú no me conoces, tú no conoces todo lo que yo he hecho. Yo soy bueno, pero para ti y para mí, la locura del mensaje, la necedad del mensaje son las mejores noticias para nosotros. Es la mejor verdad. Cada pedazo de ello, cuando tú y yo escuchamos el Evangelio, escuchamos la sabiduría, escuchamos salvación, escuchamos la única esperanza. Míralo, verso 21. Dios le agradó que en la necedad de la predicación salvar a aquellos los cuales creen. Para nosotros la cruz no es una locura, es lo más sabio y más hermoso y lo más maravilloso del plan de Dios que Él proveyó para ti y para mí, para redimir a los pecadores. Para ti, para mí, antes de que nosotros fuéramos salvos, nosotros dábamos patadas de necedad porque no habíamos vivido. Pero después de salvarnos, estamos agradecidos que Dios murió por nosotros. Miremos, esta sabiduría se vuelve nuestro llamado, verso 24. Para los llamados, tanto judíos como griegos, en Cristo, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Verso 24, a los que han sido llamados, a los elegidos, para los creyentes, el evangelio es algo magnético y tiene dos maneras, ya sea que te atrae para los creyentes como un imán. Para el no creyente los repela, para el creyente los atrae. Y por eso, y si ellos no quieren a Cristo, no pueden ser tus amigos. Si les das el evangelio, no quieren estar contigo, es porque tú les recuerdas de su culpabilidad, que les acusa su conciencia por no tener a Cristo. Pero para nosotros, mira, el imán es como un magneto que nos atrae, nos llama. Una elección para ti, para mí, el llamado al Evangelio, el cual es proclamado en el Evangelio, como dice la dama de la sabiduría, llama en las calles. Aquellos que son llamados, la sabiduría de Dios en el Evangelio nos atrae y nos ha recolectado y hemos venido. ¿Sabes cuál es el primer llamado del Evangelio? Es ven. La sabiduría de Dios dice ven. Él nos llama y nosotros creemos. Y después noten, verso 25, la sabiduría de Dios se vuelve absolutamente la sabiduría de Dios. Miren verso 25, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que la de los hombres. Y miren, siguen acá. Ahora lo vemos, verso 26, ahora verso 27. Sino que Dios ha escogido la necedad del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte y lo vil para despreciar lo que Dios ha escogido y lo que no es para anular lo que es, para que nadie, ninguno, se pueda jactar y glorificarse en sí mismo delante de Dios. Ahora, amados, algunos de ustedes son muy inteligentes
Algunos de ustedes son muy sabios, algunos son muy poderosos, algunos tienen gran influencia y han tenido gran éxito. Ustedes deben ser felices de que el texto dice no muchos en vez de decir ninguno. Miren verso 26, por consideren hermanos vuestro llamamiento, no hubo muchos sabios conforme a la carne, no muchos, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No te sientes afortunados que no dice ninguno, porque algunos de ustedes son fuertes y poderosos y ustedes son muy inteligentes y tienen grandes logros y me alegro que dice que llamó a algunos, no muchos. ¿Y qué significa? En la sabiduría del mundo parecía de que los poderosos, los nobles, son los que deben ser salvados. No, esos son los más difíciles de ser salvados porque piensan que no necesitan a Cristo. La gente que tiene riquezas, que ha logrado muchas cosas, que son exitosos, la mayoría no necesitan la cruz. ¿Y por qué dice? Es una locura, no necesito. Tú miras cuán exitoso, mira mi casa, mi carro, mira todo lo que he dicho, mira mi cuenta del banco, mi título, mi trabajo. ¿Qué necesito? ¿Por qué necesito un Salvador? La sabiduría de Dios viene y salva a todo tipo de personas, pero particularmente salva a aquellos los cuales están golpeados, destituidos, los cuales se han arrepentido de sus pecados y han creído en la sabiduría de Dios como algo sabio, no como una tontera, una locura, una necedad. Noten el verso 30, la sabiduría de Dios en la cruz se hizo para nosotros algo tan precioso que se volvió nuestra razón por la cual gloriarnos. Así, para que no hombre se gloríe delante de Dios, se jacte delante de Dios, verso 29, que Dios ha escogido escoger a la locura, a lo que no era, para que no nos glorifiquemos a nosotros mismos. Noten, hay una razón por la cual nos debemos jactar, verso 30, más por su obra suya, por su obra de elección en nosotros, estáis vosotros en Cristo. Miren lo que Él se ha vuelto. Cristo se ha vuelto nosotros la sabiduría de Dios. Lo más sabio que Dios ha hecho es enviar a su Hijo por mí. Y Él se convierte en nuestra justificación, la rectitud, nuestra santificación. Nos ha separado para servicio de Dios y Él es nuestra redención. Nos ha salvado del mercado de esclavitud del pecado. 31, para como está escrito, el que se gloría, el que se jacte, se gloría en el Señor. ¿Saben los que se jactan? Los cristianos se glorían. Yo no merezco ser salvo, no merecía que Cristo muriera por mí, pero Él decidió en su infinita sabiduría el abrir mis ojos para que yo pudiera ver algo que era tan repulsivo, algo que era tan difícil de creer como Jesucristo, el Dios hombre morir por mí. Lo vi como algo maravilloso y hermoso. Así que en lo que me jacto, déjame decirte, me jacto en el Señor. Es una referencia a Jeremías 9, verso 23 y verso 24. La cruz para el creyente es la sabiduría de Dios. Para el no creyente es la locura de Dios, lo necio de Dios. En Proverbios 1, la sabiduría es personificada en lo más peligroso de rechazar. En el Evangelio de Mateo, Jesús dice que Él es la sabiduría de Dios. Pablo dice que Él es la sabiduría de Dios, Cristo. Y si lo tomamos, que lo más sabio, la decisión más sabia es creer, que una persona puede hacer es creer en el Evangelio. La más peligrosa es rechazar el Evangelio. Porque el rechazo del evangelio es rechazar la sabiduría de Dios, y la dama sabiduría en el último día se va a burlar de ti, pero aceptar el evangelio es aceptar la sabiduría de Dios y te da la razón por la cual gloriarte en el último día. Y tú, cuando pases esa barrera y te encuentres con el Señor cara a cara, te vas a decir: Señor, yo me glorifico en algo que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mí, y eso es sabiduría para mí, no lo rechacé. Me jacto en eso, me glorío en eso. Así que miras, el domingo el viernes en la noche, el Viernes Santo, nosotros celebramos que Dios crucificó a Jesucristo y eso pagó por nuestros pecados y nos hace prepararnos para celebrar la resurrección el domingo. Oren conmigo: Señor Jesús, si hay cualquiera acá que no ha abrazado tu sabiduría, que no han visto tu mano amorosa
ofreciendo la salvación preciosa, las buenas noticias, el evangelio, la sabiduría de Dios, las noticias más importantes, que tú en tu sabiduría tomaste a tu hijo y tomaste su vida y lo crucificaste en ese árbol para lo que es en el mundo la locura, lo no necesario para nosotros, se ha vuelto la última expresión de tu sabiduría porque ha ofrecido para nosotros salvación. Señor, yo estoy con mi corazón congojado y preocupado en un Viernes Santo, que ellos vayan a ser aquellos en esta noche, aquellos que no han abrazado tu sabiduría, que la cruz para ellos es una fantasía, es algo distante. Oro que ellos puedan verlo como una ofrenda de amor y la perfecta encarnación del poder y la sabiduría de Dios en la redención que solo viene a través de la cruz. Que no la vayan a rechazar, oro, que no se vayan a apartar de la dama sabiduría ofreciéndole, que no se vayan a apartar de del ofrecimiento de Cristo como la encarnación de la sabiduría, que van a ver lo más sabio y hermoso y precioso, lo cual la ofrenda que se les ha hecho, que es tu Hijo, como la sabiduría que murió por nosotros para que seamos salvos. Él fue crucificado y Él se levantó y vamos a celebrar el domingo y nos queremos regocijar en eso y estamos tan agradecidos que la cruz no es una locura para nosotros, sino que la cruz es el método para rescatarnos y la sabiduría de Dios fue crucificado para que tengamos vida y vida eterna. Esa es tu sabiduría y estamos agradecidos. En tu nombre oramos. Amén. Para más información sobre esta enseñanza y otros recursos, puede dirigirse a nuestro sitio web cbckaty.org